Muy bienvenidos y bienvenidas a este primer capítulo que va a ser parte de una serie de podcasts que se están anunciando en el marco de las actividades de la conmemoración del terremoto de 1939 en su versión 2025. En este primer capítulo tenemos, por supuesto, un gran invitado, Marco Aurelio Reyes, profesor de Estado en Historia, Geografía y Educación Cívica por la Universidad de Chile y también cierto magíster de la misma casa de estudios. Marco Aurelio actualmente es decano de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad del Biobío y historiador consagrado de nuestro territorio, quien ha levantado numerosas investigaciones en torno al patrimonio local. Muy bienvenido, Marco Aurelio, ¿cómo está? Muy bien, aquí estamos muy felices de poder aportar en cierta medida el conocimiento de nuestra historia, aunque el acontecimiento no sea recordado por algo tan, digamos, positivo, pero en realidad de las cenizas, de todas las montañas de escombros que quedaron después del terremoto del 39, nació una ciudad tremendamente moderna, una ciudad que es muy típica, que es una de las dos grandes ciudades en el país que yo considero que tienen personalidad, son como personas. Una es Valparaíso, que nadie le puede quitar a Valparaíso sus características, su verdadera personalidad, y a Chillán, porque no existe otra ciudad en nuestro país que haya tenido 4 fundaciones y que cada vez que fue destruida renació como el ave fénix, o sea, renació y se desarrolló en mejores formas, manteniendo el espíritu y la calidad de su gente. Sí, esa persistencia, Marco Aurelio, llama mucho la atención, esa porfiadez de Chillán, porque varias fundaciones, ¿cierto? El terremoto de 1939 sabemos que acabó con la ciudad, derrumbó más del 90% de la infraestructura de Chillán, pero producto de esa magnitud del sismo fue poco lo que quedó en pie. Por lo tanto, es muy poco lo que se conoce de ese Chillán pre-terremoto del 39. Cuéntanos un poco qué era de ese Chillán en la primeras 3 décadas del siglo XX. Cómo era su arquitectura, el estilo de vida cotidiana. Bueno, el Chillán previo al terremoto de 1939 era una ciudad de 2 caras. Yo diría, tenía una cara de modernidad, una modernidad producto del influjo de los extranjeros que habían llegado en la mitad del siglo XIX. Y que habían realizado adelantos tecnológicos muy avanzados, como los tranvías, el tranvía eléctrico, por ejemplo, las tecnologías en la construcción. Se habían hecho múltiples, diríamos, adelantos en la ciudad, pero sin embargo la ciudad también tenía una cara más oscura, que era que a partir de 1900 y un poquito antes, en el siglo XIX, estaba recibiendo el éxodo de campesinos desde los predios rurales que existían no solamente en la circunvalación de la ciudad, sino que también en los sectores más alejados, porque el mundo estaba viviendo una crisis económica desde el año 1875, que son las típicas crisis económicas que vive el mundo en esta verdadera globalización o pre-globalización, como fue en aquel instante, donde por diferentes razones nosotros perdimos los circuitos del trigo, los circuitos del trigo que llegaban a Australia y a California, y eso afectó profundamente a nuestra, digamos, a nuestra riqueza, que era la riqueza agrícola. Se estaban colonizando, llamaríamos,
toda la periferia urbana. Vale decir, se habían loteado los fundos que estaban casi a la entrada de Chillán, y estaban empezando a desarrollarse grandes poblaciones en ese momento, como Santa Elvira, por ejemplo, como Chillancito. Una de las áreas que estaba más consolidada era Villa Alegre, el sector de Ultraestación, que era la salida hacia el Tomé, hacia el puerto de Tomé, donde ahí sí que había una vida bastante agitada, una vida comercial. Abundaban las herrerías, abundaban las carnicerías, las bodegas de vino, los bares, los restaurantes. Era una zona totalmente diferente a lo que era el casco urbano de la ciudad. Marco Aurelio, a propósito de ese desarrollo del cual tú estás hablando, Chillán, ¿qué significaba en ese sentido este Chillán que se estaba, cierto, desarrollando, consagrando, no solo para a nivel cierto macro, sino para la región, pero también para el país? ¿Cuál era la posición que tenía nuestra ciudad? Bueno, considerando esos avances que tú nos quieres exactamente. Chillán siempre nació como un polo de servicio. Cuando la funda en 1580 Martín Ruiz de Gamboa, precisamente deja establecido en el acta de fundación que está destinada esta ciudad a prestar los servicios y los bastimentos necesarios a la ciudad de la Santísima Concepción. Y ahí empieza ese tema de la dependencia nuestra hacia Concepción. Y la ciudad es una prestadora de servicios desde el mismo momento de la guerra de Chile, como es el nombre realmente que se le debería dar a la famosa guerra de Arauco. Porque tú sabes que la frontera roja estaba en el Biobío, y nosotros teníamos la frontera amarilla, simulando los colores de un semáforo, donde una alerta amarilla, pero la alerta roja estaba en el Biobío. Entonces, cuando había que abastecer al ejército que estaba más allá del Biobío hacia el sur, en las 7 ciudades de abajo, como le llamaban en ese tiempo los mismos historiadores de la época de la conquista y la colonia, en Chillán se hacía el desencillamiento del real situado. Aquí llegaba la riqueza que venía de todos los países de América para financiar la guerra, y aquí era donde se abastecía el ejército. Entonces aquí llegaban comerciantes, llegaban los mismos mapuches, indígenas, que venían a vender animales, vendían ponchos, se vendían armas, los traficantes de armas. Es la época en que aparecen los conchencheros también, aquellos comerciantes que abusan de los precios de los pequeños agricultores. Y en ese momento la plaza de Chillán se transforma en lo que originó la feria y mercado, que era algo céntrico y era admirable. En ninguna parte del país existía una feria mercado como la de Chillán, donde concurrían de todas partes a intercambiar, a vender y a comprar productos, pero especialmente para el ejército en ese momento. Entonces Chillán empieza a desarrollarse, como digamos, en el siglo XIX, mediados del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en una etapa de preindustrialización. Hay una verdadera etapa de preindustrialización en el sentido de que tiene industrias relacionadas fundamentalmente con lo agropecuario. Son industrias, las curtiembres, desarrollan los molinos, ¿no es cierto? Se empiezan, don Eloy Serrano, un español que llega también, inventa cómo deben hacerse las longanizas, y se transforma en los años 20 en el principal
abastecedor para el país prácticamente de la longaniza de Chillán, que adquiere una fama y tiene unas características muy especiales. Entonces, Chillán llega hasta los años 30, comienzan los años 30, con una incipiente industrialización. Y en ese sentido tienen mucha influencia también los extranjeros, ¿ah? Los extranjeros que habían llegado con las fábricas de cerveza, la vitivinícola, ¿no es cierto?, de la familia Schleyer. Aquí hay familias muy interesantes, como por ejemplo está don Ignacio Brunet, el papá de la Marta Brunet, ¿ah? Que tenía un almacén, eran almacenes donde se vendían productos europeos incluso, ¿ah? El tabaco, llegaba el té, que el té llegaba, el café todavía no era un producto de consumo masivo. Estaba un Federico Kiel, un alemán que tenía una ferretería, la ferretería más grande de Chillán, ¿ah? Donde se importaba hasta maquinaria. Por supuesto que demandó infraestructura que estuviese a la altura de una ciudad en vías del desarrollo. Eso es interesantísimo, interesante. ese proceso de urbanización. Pero lamentablemente con el terremoto del 39 la mayoría, ¿cierto?, de gran cantidad de esa infraestructura desaparece. Pero cuéntanos tú un poco cuáles de esas edificaciones, ya sean industriales, de servicios públicos u otros, a tu parecer son más emblemáticos. Realmente, sí, porque fíjate que en ese momento aparece toda una tecnología, urbana. Chillán tenía ferrocarril urbano, eléctrico, ¿ah? Hasta el terremoto. Sí. Eso todavía es difícil de creer. Nosotros tenemos muchas fotografías de archivo donde aparece el tranvía, por ejemplo, la Avenida Libertad y en otros trazados, y cuando se lo mostramos, especialmente a generaciones más jóvenes, lo ven imposible, no pueden creer que Chillán tenía un tranvía eléctrico. Extraordinario. Oiga, imagínate que el recorrido del ferrocarril urbano era desde la plaza de Chillán Viejo hasta la Quinta Agrícola, hoy día lo que es la Universidad de Concepción. Entonces era una conexión, recorría un espacio que es tan grande como hoy día, digamos, a pesar de que Chillán creció después de los años 90 hacia la periferia, ¿no es cierto?, con la incorporación de nuevas urbanizaciones, pero era realmente extraordinario eso. Pero fíjate que hay dos personajes muy relevantes de esa etapa previa al terremoto. Uno es el intendente don Vicente Méndez Urrejola, y el alcalde de Chillán de los años 20, don José María Sepúlveda Busto. Esos dos personajes son relevantes en esta etapa pre-terremoto, porque don Vicente Méndez fue un intendente, digamos, de gran visión de ciudad. Él, por ejemplo, no solamente estaba el ferrocarril urbano, sino que también en la época en que se establece el ferrocarril hacia Dichato, ¿ah?, hacia la costa, que salía de la estación hacia Ruca Pequén, que era realmente la estación inicial de ese ferrocarril, y también el ferrocarril hacia Las Termas, que fue realmente heroica la construcción. Pero eso no era todo, sino que también se establecieron los primeros puentes, los puentes más, digamos, sólidos en la ciudad, para el estero de Las Toscas, porque en el fondo Chillán era un verdadero archipiélago. ¿Ah? Hoy día no notamos eso, pero hacia los años 30 todavía existían muchos esteros que cruzaban la ciudad, ¿ah? Muchos esteros. Entonces éramos un verdadero archipiélago. Entonces había que establecer puentes, y los puentes los empieza a hacer en la época de don Vicente Méndez. Y posteriormente aparece el doctor Sepúlveda Busto, un gran médico, un médico higienista, que establece el plan higienizador de la ciudad. Cerrar todas las lagunas internas. Ustedes saben que la plaza de la Escuela México era una laguna donde era un paseo y con botecitos la gente iba a disfrutar, pero al mismo tiempo era una fábrica de zancudo, ¿no? Entonces muchas fiebres tifoides y otras enfermedades eran tremendamente, yo diría que agravaban la crisis social que vivía la gente pobre en Chillán. Por supuesto que demandó infraestructura que estuviese a la altura de una ciudad en vías del desarrollo. Eso es interesantísimo, ese proceso de urbanización. Pero lamentablemente con el terremoto del 39 la mayoría, ¿cierto?, de gran cantidad de esa infraestructura desaparece. Pero cuéntanos tú un poco cuáles de esas edificaciones, ya sean industriales, de servicios públicos u otros, a tu parecer son más emblemáticos. Realmente, sí, porque fíjate que en ese momento aparece toda una tecnología, urbana. Chillán tenía ferrocarril urbano, eléctrico, ¿ah?, hasta el terremoto. Sí. Eso todavía es difícil de creer. Nosotros tenemos muchas fotografías de archivo donde aparece el tranvía, por ejemplo, la Avenida Libertad y en otros trazados, y cuando se lo mostramos, especialmente a generaciones más jóvenes,
lo ven imposible, no pueden creer que Chillán tenía un tranvía eléctrico. Extraordinario, oiga, imagínate que el recorrido del ferrocarril urbano era desde la plaza de Chillán Viejo hasta la Quinta Agrícola, hoy día lo que es la Universidad de Concepción. Entonces era una conexión, recorría un espacio que es tan grande como hoy día, digamos, a pesar de que Chillán creció después de los años 90 hacia la periferia, ¿no es cierto?, con la incorporación de nuevas urbanizaciones, pero era realmente extraordinario eso. Pero si hay, fíjate que hay dos personajes muy relevantes de esa etapa previa al terremoto. Uno es el intendente don Vicente Méndez Urrejola. Don Vicente Méndez Urrejola y el alcalde de Chillán de los años 20. Pero Flores Millán era el loteador de todos estos predios donde llegaba la gente más pobre, ¿ah? Y los conventillos que había. Había una señora de apellido Ojeda en la ciudad que se caracterizaba por tener un verdadero negocio de conventillos. ¿Dónde vivía la gente pobre que llegaba del campo? Vivía en los conventillos. ¿Ah? La avenida Argentina era terrible. La avenida Argentina estaba llena de conventillos. La avenida Brasil, las avenidas, los cuadrantes, ¿ah? Los cierres del cuadrante estaba lleno de conventillos, así como Collín, que no se llamaban con ese nombre, ¿no? Tenían nombre después del año 1910, empezaron a llamarse ya Brasil, Collín, Ecuador y Argentina. ¿Ah? Antes se llamaban cañadas, pues, Cañada del Norte, Cañada del Sur, Cañada del Oriente y Cañada del Poniente. Se le llamaba así la cañada porque ahí había una seca, pues, habían canales que pasaban por ese sector. Entonces, era una ciudad de dos caras, como te decíamos, con un lado el modernismo que empezaba a aparecer, pero por otro lado mucha pobreza que se agravó con el terremoto, especialmente la crisis eterna que ha tenido Chillán, pre-terremoto, post-terremoto, que ha sido la vivienda. Era realmente uno de los déficits más grandes que ha tenido nuestra ciudad. Fíjate que pasaron 19 años después del terremoto para que se construyera el primer edificio de más de 4 pisos, que fue la Torre de Rucamanque. La Torre de Rucamanque aparece el año 69 más o menos, casi 20 años después del terremoto. Antes no se construía más allá de los 4 pisos. Pues tú me decías que el tema de... Había construcciones sí que eran emblemáticas en el Chillán, ¿ah? En aquel momento. Una era la catedral, que era una catedral muy distinta a la ultramoderna, ¿ah? Que apareció del arquitecto Larraín, que era el sobrino del obispo don Jorge Larraín, que la diseñó, ¿no es cierto? Usando, tú la ves, es un verdadero hangar, un hangar de avión. ¿Eh? ¿Cuánto tiempo tomó? Porque esta ciudad que tú describes muy bien, ¿cierto? Esta arquitectura emblemática que rodeaba la plaza, estas iglesias también propias de las órdenes religiosas. ¿Cuánto tiempo tomó que se consagraran también esas obras? Porque son tremendas. Tenemos la iglesia neogótica de los Carmelitas, la misma catedral pre-terremoto del 39. Claro, son tremendos edificios que era muy linda porque era neoclásica. Era una de dos torres, con 2 torres laterales, una torre central. Era un estilo neoclásico muy hermoso. Era muy emblemático ese edificio, el edificio de la catedral, como lo era la estación. La estación de ferrocarril era muy linda, llena de mosaicos, incluso en el piso, en el suelo. ¿Eh? Si bien es cierto no era muy grande, pero ya desde el año 1875, fíjate que existía la estación porque el tren ya llegaba de Santiago, ya venía de Santiago el ferrocarril. Y que entre paréntesis el ferrocarril sirvió en gran medida para esta primavera industrial, porque a través del ferrocarril salían todos estos productos de los cueros, ¿no es cierto?, los molinos, las longanizas, salían hacia el resto del país en ese momento. Entonces esos eran realmente edificios muy emblemáticos, claro que correspondían a otra etapa. No hay que olvidar que ya el momento del terremoto ya
existía una corriente arquitectónica en Estados Unidos y en Europa, porque era ya el ultramodernismo, ¿no? Que como dice, nos salvamos de que Chillán no fuera diseñada por los arquitectos de estas corrientes, sino que fuera un poquito más de transicional hacia la modernidad. Respecto a eso, ahora que tomamos el tema de más social, ¿cierto? ¿En qué se entretenía o cómo era la vida cotidiana social de esta sociedad ñublense? Entendiendo, pues, como bien tú decías, habían dos caras, estaban los sectores populares y esta élite. Sí, Chillán. bueno, Chillán todavía era una ciudad con ya en ese momento se había empezado a construir, por ejemplo, el Cine O'Higgins. Cine O'Higgins se había empezado a construir y muchos cines, hasta en el Cine O'Higgins, en la esquina, no dentro del cine, del recinto, sino que ahí en la esquina de Buenos Aires, que era Avenida O'Higgins, con el Roble, había un sitio vacuo donde hacían corridas de novillo, simulaban corridas de toro, que lo organizaban los empresarios del cine O'Higgins. En aquel momento, entonces había poco espectáculo, se practicaba mucho el patinaje también en aquella época, habían canchas de patines, habían también teatros, pero no en el teatro, sino que se practicaba en algunas bodegas. Ahí en Vega de Saldías había una fábrica de muebles, la tienda de muebles, donde se transformaba en un teatro, donde se practicaba también el teatro presencial. Había obras y llegaban compañías de teatro, pero todas muy cercanas del vodevil, para entretener a la gente. Entonces era una forma muy machista en general de los varones, porque ya existía un barrio rojo en Chillán antes del terremoto, como era la calle Maipón. La calle Maipón, que iba desde Buenos Aires, o sea, O'Higgins, hasta lo que es Brasil, ahí en 2 cuadras y las perpendiculares, ¿no es cierto?, la calle Rosa, muy especialmente, estaba lleno de locales donde concurrían los puros varones a entretenerse. Era ahí existió el cabaret más grande que ha existido en Chillán antes de la época, como fue el Longchamp, que se llamaba, que después mucha gente lo conoció como el Túnel, que después se transformó en un bar-restaurante posteriormente, pero eso fue un cabaret muy grande donde se encandilaba con esas luces, la noche chillaneja, y llegaban. Entonces era una forma de entretenerse muy diferente. Existían también la Sociedad Artesana de la Unión, que estaba donde mismo se encuentra en 18, que se transformaba el fin de semana en una filarmónica, y las filarmónicas eran salones de baile donde la gente iba a bailar. Las quintas de Chillán Viejo también existían, donde llegaba la gente los días domingos, y no solamente a comer, a los almuerzos, sino que también a bailar, porque habían bailes en aquel momento, tocaban algunos conjuntos, ¿te fijas? Pero era un entretenimiento muy diferente a la época, era muy cargado hacia el machismo, Las mujeres tenían menos acceso a ese era un entretenimiento más familiar en la familia. La mujer más estaba como enclaustrada todavía. Tienes que pensar que la mujer empieza a liberarse, yo diría que después de la Primera Guerra Mundial, vale decir, en Europa, la Belle Époque, que en Chillán es justamente la época en la cual estamos hablando en este momento, vale decir, la época entre guerras, entre 1918
y los años previos al terremoto, 1930, 36, etc. Entonces era un Chillán bastante diferente, un Chillán que tenía alumbrones de modernismo, pero por otro lado todavía tenía esa estela de ser medio semi-rural todavía. Fíjate que un ejemplo muy típico en ese momento fue la casa francesa, la que traía productos europeos también. Y cuando le pusieron puertas de vidrio, la gente que venía del campo no se atrevía a entrar, porque creía que la iban a dejar encerrada. Estaban acostumbrados al bazar, a ese bazar que de llegar al mesón, que vendían de todo, que tú ibas a comprar una aguja hasta colchones, qué sé yo, género, ropa, todos los productos domésticos habidos y por haber, pues, hasta ropa que se vendía también. Entonces, pero Chillán sigue siendo un poco eso, porque finalmente ha llegado, ¿cierto?, el retail y todo, el comercio más moderno, pero mucha gente de sectores rurales viene a abastecerse a Chillán a negocios de tradición. Claro, porque Chillán fue siempre comercial. Exactamente. Como decíamos al comienzo, siempre hubo comercio, hubo muy grande, por ejemplo. Y gracias a eso persisten estas tiendas de tradición, hay mucho comercio. Estaba en la plaza, estaba la casa Goldenberg, la de la familia Goldenberg alemana, que era yo diría que ese fue el primer supermercado que hubo en Chillán, más o menos con las mismas características, bueno, de la época de los años 30, ¿te das cuenta? O las casas digamos, de los españoles, la casa Imperio. ¿Qué nos quedó como industria? La longaniza. Quedó como un sello, así como una marca. Es una marca de origen, como se le llama hoy día, y Chillán fue conocido por eso, pero siempre siguió siendo un polo de servicio. El gran paseo era, en ese momento, para los mayores, era ir a esperar el tren que llegaba a Chillán alrededor de las 7 de la tarde. ¿Y por qué? Porque el tren que venía de Santiago traía los diarios, los periódicos, las revistas, y la gente iba a buscarla a la estación del tren. Entonces la calle Libertad era un paseo, también era un paseo permanente. Entonces podríamos decir que la reconstrucción de Chillán respetó un poco los vestigios de esta ciudad preterremoto del 39, o sea, se levantaron servicios públicos, la iglesia, hoteles, ¿cierto?, y comercio. El modelo, era el modelo hispano. Se mantuvo el modelo. Era el modelo urbanístico hispano. Los españoles traían como en su conciencia, cuando fundaron la ciudad, era que en la plaza, le llamaban la plaza de armas, ¿no es cierto?, porque ahí estaban los regimientos, en fin, tenía que estar el poder civil. Entonces, ¿qué es lo que era? Pues la intendencia, el municipio, los alcaldes. Pero también está el poder espiritual, estaba la iglesia, la catedral. ¿Te das cuenta? Entonces se mantenía en la memoria urbana, se mantenía ese modelo que se respetó después, antes del terremoto, y se respetó después del terremoto. Por eso que Chillán es tan moderno. Chillán apareció como una ciudad muy moderna, con calles estrechas. Después el terremoto aparece con estas avenidas anchas, calles anchas, y con mucha forestación, con muchos árboles, que venían ya digamos, de comienzo del siglo, porque don José María Sepúlveda Bustos, que había sido alcalde entre 1818 hasta 1928 y 1921, él fue el primero que empezó a forestar todas las calles céntricas, muy especialmente de nuestra ciudad. Entonces fue una ciudad que era más amigable, una ciudad muy amigable que empezó a aparecer en aquel momento, pero le costó muchísimo. Hubo un proceso
urbanístico, digamos, lento, pero muy seguro para llegar a lo que fuimos, a lo que somos hoy día. Y también para pegarnos más al tema del patrimonio y la memoria. ¿Cuál es el mensaje o reflexión que tú quisieras dejar a los chillanejos respecto a la importancia de por qué conmemoramos este terremoto finalmente? Porque hay que conocer sus alcances, sus antecedentes. ¿Por qué vale la pena? Sí, no, por supuesto. Yo creo que este mensaje de que debemos tener, que está, incluso está en la memoria colectiva, en el imaginario colectivo de los chillanejos y chillanejas, el que el terremoto significó un switch, un cambio en la historia urbana de la ciudad, un cambio de mentalidad, aunque haya sido un momento de tragedia. Y cuando hacemos estos recuerdos no es justamente de un culto a los muertos, no. Lo que hacemos realmente es recordarnos de que ese hito, un terremoto tan fulminante, el segundo en la historia sísmica de nuestro país, en toda su historia, contribuyó a que cambiáramos la ciudad. La ciudad cambió de fisonomía, cambió de pensamiento. Lo que no somos los catastrofistas alegres, ¿ah? De que dejamos todo para que mañana, no, ya mañana arreglaremos. No, es que Chillán tiene un espíritu de superación. Inmediatamente, yo creo que ese es el gran mensaje. El mensaje es para que nosotros como chillanejos por nacimiento, por adopción, tengamos ese espíritu de superación, que las adversidades, en este caso las adversidades de la naturaleza, constituyen, ¿no es cierto?, un estímulo para poder cambiar los estilos de vida o cambiar también la mentalidad nuestra, una mentalidad hoy día que tiene que estar abierta al mundo con mucha, y muy especialmente con mucha esperanza en el futuro. Esta es una ciudad que ha sufrido tantas desgracias en la historia, inundaciones, ataques indígenas en los tiempos de la guerra de Chile, los terremotos, cambios, traslados, y sin embargo sigue una ruta, y eso es fundamentalmente por la calidad humana. Yo creo que el gran valor, el valor patrimonial de Chillán es su gente. Bien, muchas gracias Marco Aurelio por acompañarnos en este primer capítulo, y nos quedamos con tus palabras de reflexión para que nos acompañen a seguir los siguientes capítulos que pretenden sensibilizarnos respecto a esta fecha tan importante que